En la clase de hoy estudiaremos el concepto de función. Si tenemos dos conjuntos A y B, una función f del conjunto A en el conjunto B es una regla que le asigna a cada elemento del conjunto A un único elemento en el conjunto B. Por ejemplo, consideremos el conjunto A formado por los elementos 3, menos 5, 1, 0 y 10. Y el conjunto B formado por los elementos A, H, Z y B. La relación definida por el siguiente gráfico, que le asigna a 3 la letra A menos 5 la letra H, a 1 la letra B, a 0 la letra A y a 10 la letra B es una función, porque a todos y cada uno de los elementos del conjunto A le asigna un único elemento en el conjunto B. En cambio, la relación descrita por la siguiente gráfica, donde a el número 3 se le asigna la letra B y se le asigna la letra H. Al número menos 5 no se le asigna ningún valor. Al número 1 se le asigna el valor Z. Y a 0 no se le asigna ningún valor. Y por último a 10 la letra B no es una función. No es una función porque al elemento 3 le estamos asignando dos valores y hay algunos elementos del conjunto A donde no se le ha asociado ningún elemento de B. Veamos unos ejemplos. Pero antes de eso, vamos a precisar algunas cuestiones relativas a las funciones. El único elemento Y del conjunto B que le corresponde a X se llama la imagen de X por la función f y se denota por Y igual a f de X o f aplicado a X. Es decir, f de X es el valor que toma la función la función f en X. La variable X se llama la variable independiente y la variable Y se llama la variable dependiente. Tenemos entonces la siguiente notación. Si f es una función del conjunto A en el conjunto B, escribimos f dos puntos A una flecha B, que se lee f que va de A a B. También X le asignamos Y igual a el valor f de X. Entonces, por ejemplo, para la función que definimos anteriormente, que tenemos la gráfica aquí de nuevo, observamos lo siguiente, que f de 3 es A, f de menos 5 es H, f de 1 es B, f de 0 es A y f de 10 es igual a B. El conjunto donde está definida la función lo llamamos el dominio de la función f y lo denotamos por una D mayúscula sub f. El conjunto donde f toma sus valores lo llamamos el rango de f y lo denotamos por R sub f. Es decir, que el conjunto R sub f es el conjunto de todos los valores f de X cuando X pertenece al dominio de f, o cuando X recorre el dominio. Podemos interpretar una función como una especie de máquina, que a uno le introduce el valor X, esa máquina procesa ese valor y da como resultado el valor f de X. Veamos un segundo ejemplo. Vamos a definir la función f de X por una fórmula. En este caso, f de X igual a 3 por X menos 1.
donde el dominio de esta función es el conjunto de todos los números reales. Si evaluamos la función x en los valores 2, 0 y menos 5, obtenemos los siguientes resultados. El valor de f en 2 es igual a 3 veces 2 menos 1, es decir, vale 5. El valor de f en 0 es 0 veces 3 menos 1, es decir, vale menos 1. Y el valor de f en menos 5 es igual a 3 veces menos 5 menos 1, es decir, a menos 16. En este caso, el dominio del conjunto es el conjunto de los números reales, todos los números reales, y el rango es también todos los números reales. Es decir, f es una función real de variable real. Para continuar con el concepto de función, veamos un ejemplo. Sea la función g definida por la expresión g de x igual la raíz cuadrada de x menos 5. En este caso, la expresión algebraica tiene sentido solamente si el radical es mayor o igual que 0. Por lo tanto, x tiene que pertenecer al intervalo 5 cerrado por la izquierda, infinito. Es decir, el dominio de g es el intervalo 5 cerrado por la izquierda, infinito. Y el rango son todos aquellos valores mayores o iguales que 0. Por lo tanto, el rango de g es igual al intervalo cerrado por la izquierda, 0, infinito. Podemos decir entonces que g es una función real de variable real. Un cuarto ejemplo sería la función f definida por la expresión 5x al cuadrado más 2x. En este caso se quiere calcular el cociente f de a más h menos f en a dividido entre h, esto para valores de h diferente de 0. Entonces tenemos lo siguiente. Escribiendo lo que es el valor f de a más h, tenemos que eso corresponde a 5a más h al cuadrado más 2 multiplicado por a más h, menos ahora el valor de f en a, que es 5 al cuadrado más 2a, operando, primero desarrollando a más h al cuadrado, obtenemos 5 al cuadrado más 2 veces ah más h al cuadrado, luego más 2 veces a más h, menos 5 al cuadrado más 2a. Cancelando los términos que tienen signo positivo y negativo, como 5 al cuadrado menos 5 al cuadrado y 2h y menos 2h, nos queda finalmente en el numerador 5ah más 5h al cuadrado más 2h dividido entre h, para dar finalmente el resultado 10a más 5h más 2. Continuemos con otros ejemplos. Para determinar el dominio de una función, hasta ahora ha sido sencillo con los ejemplos que hemos visto. Sin embargo, este no es siempre la situación. Fíjense ustedes, consideremos la función definida por g de y igual a 1 entre 3y al cuadrado menos 7. La expresión algebraica de la derecha del signo igual tiene sentido solamente si el denominador no se anula. Por lo tanto, tenemos que excluir del dominio de g todos aquellos valores de y que anulan el denominador. Es decir, todos los valores de y que hacen 0 la expresión 3y al cuadrado menos 7. Eso es lo mismo que los valores que hacen 3y al cuadrado igual a 7, o lo que es lo mismo, los valores de y iguales a más menos la raíz cuadrada de 7 tercios. Concluimos entonces que la función g de y está definida para todos los valores reales, exceptuando los valores más y menos raíz de 7 tercios. Así, nos queda entonces
que el dominio de G es igual al conjunto de los reales menos 2 puntos, que son menos la raíz de 7 tercios más la raíz de 7 tercios. Por último, consideremos el siguiente ejemplo. Queremos determinar el dominio de la función f de t igual a la raíz cuadrada de t al cuadrado menos 9. La expresión algebraica de la derecha está bien definida solamente si lo que está debajo del radical es mayor o igual que 0. Por lo tanto, t al cuadrado tiene que ser mayor o igual que 9. Eso es equivalente a decir entonces que o t es mayor o igual que la raíz de 9 o t es menor o igual que menos la raíz de 9. Por lo tanto, el dominio de esta función es igual al intervalo menos infinito menos raíz de 9, cerrado, unido con el intervalo cerrado por la izquierda, raíz de 9, infinito. Con esto terminamos nuestra clase sobre la noción de función.